Julius Streicher, el hombre del látigo. Anatomía de un odio. El frío de Nuremberg, en octubre de 1946, tiene una cualidad particular. No es solo el frío del invierno que se acerca. Es un frío que ha penetrado los huesos de la ciudad durante una década. Un frío moral. Un frío que nació en salas de cerveza llenas de humo y que ahora se cierne sobre los pasillos de piedra de esta prisión. Afuera, el mundo, exhausto y traumatizado, aguanta la respiración, esperando que la justicia, o al menos su sombra, hable por fin. Dentro de una celda angosta, iluminada por un bombillo desnudo, un hombre espera. No es el estratega, como Göring, cuya arrogancia aún llena la sala del tribunal. No es el cerebro, como Speer, que juega al arrepentimiento intelectual. No es el verdugo oficial, como Kaltenbrunner, cuya simple presencia helaba la sangre. Este hombre es otra cosa, algo más primitivo, más visceral, más difícil de entender. Es Julius Streicher. Su nombre no resuena con la burocracia del terror. Resuena con el ruido de la imprenta, con el olor a tinta barata y papel de periódico, con el sonido de la calumnia gritada en una esquina, en un bar, en la plaza del pueblo. Mientras camina de un lado a otro de su celda, sus pasos hacen eco en el silencio. Son pasos pequeños, nerviosos, los de un hombre que no es alto y que siempre ha compensado su estatura con la ferocidad de su voz. Los pasos de un hombre que pasó su vida agitando a las masas, sintiendo el calor de su odio colectivo y que ahora se encuentra en el silencio más absoluto, el silencio que precede al final. En la mesa, una Biblia. Sus dedos, que una vez sostuvieron un látigo metafórico contra miles, pasan las páginas. Busca algo, consuelo, justificación o solo un último titular, una última frase dramática para su propio final. ¿Quién era este hombre? ¿Un fanático iluminado? ¿Un loco vulgar? ¿Un oportunista sin escrúpulos? ¿O el reflejo más oscuro de una sociedad dispuesta a escuchar, a creer, a seguir sus peores instintos? Esta no es solo la historia de un verdugo, es la historia del veneno que fabricó, lenta, metódicamente, gota a gota, y de cómo una sola persona, armada no con un fusil, sino con palabras e imágenes vomitadas en un periódico, puede ayudar a desatar el infierno en la tierra. Sus herramientas no fueron tan limpias como una bala, o tan eficientes como una cámara de gas. Fueron más insidiosas, más duraderas, la mentira repetida 1000 veces hasta sonar a verdad, el chivo expiatorio señalado con un dedo tembloroso de odio, el miedo convertido en arma, el rumor elevado a dogma. Esta es la anatomía de un odio, una historia sobre el poder de las palabras cuando están al servicio de las tinieblas y sobre el precio terrible, el precio final, que se paga por pronunciarlas. Capítulo 1. El semillero Augsburgo, Alemania, 1885. El aroma del campo bávaro en una mañana de primavera, a tierra mojada por el rocío y estiércol fresco, a pan de centeno recién horneado en la cocina humilde de una casa donde los recursos escasean. Es el mundo de Julia Streicher, el noveno hijo de un maestro de escuela y una devota campesina. Un mundo de lámetes claros, dibujados por la pobreza y la religión, de órdenes que no se cuestionan, de deber por encima del deseo. Su padre, Friedrich, es una figura austera, tallada en madera de rectitud. Un hombre para quien la disciplina no es una opción, es la ley divina y terrenal. El latigazo de su voz, el rigor de sus expectativas, moldean los primeros años del niño como un cuchillo talla un trozo de madera. Julius aprende pronto, y de la manera más dura, que el mundo es una jerarquía inflexible, que hay quienes mandan y quienes obedecen.
en la escuela donde su padre es una figura temida, en la iglesia donde el párroco habla de pecado y castigo, en casa donde el hambre es un compañero silencioso, pero en él, en ese niño de mirada intensa y temperamento explosivo, hay algo que se rebela contra este orden. No es una rebeldía noble, no es un anhelo de libertad. Es una chispa de necesidad profunda, casi animal. Necesidad de ser visto, de ser alguien, no a través del estudio silencioso y paciente, sino de la acción ruidosa, de la presencia imposible de ignorar. No es un estudiante brillante. Le aburren los libros. Busca la validación en otra parte, en la fuerza física, en los puños, en la camaradería bruta del patio de la escuela, en ser el centro de atención, aunque sea por la fuerza, aunque sea sembrando el miedo. Un recuerdo, una anécdota que él mismo contaría después con orgullo perverso, lo pinta de cuerpo entero. Un día, un compañero de clase se burla de él. La reacción de Julius no es una réplica, es una condena. Agarra una rama, un látigo improvisado, y persigue al niño, azotándole sin piedad por todo el pueblo. Ante la mirada atónita de los vecinos, no se detiene hasta que el chico, llorando y humillado, suplica perdón. Es su primer acto de terror personal, su primer sabor a poder, el poder de infligir dolor y miedo. A los 17 años, ese camino se define, sigue los pasos de su padre y se convierte en maestro de escuela. Pisa las mismas aulas polvorientas, huele la misma tiza, mira los mismos rostros jóvenes e impresionables. Pero él no quiere ser solo un transmisor de conocimiento. Quiere ser un formador de carácter. Su carácter, imponente, estricto, temido. Un pequeño déspota frente a una audiencia cautiva. El maestro Streicher susurraría la voz de un alumno, años después, desde el rincón de la memoria. No enseñaba, adoctrinaba. Los niños éramos su primer auditorio, su primer experimento. Los moldeaba con puño de hierro. Les gritaba hasta que se orinaban de miedo. Les humillaba en público. Buscaba al más débil, siempre. Al más gordo, al más pobre, al tartamudo, para señalarlo, para escarnecerlo. Era como si necesitara sentir su miedo, ver sus lágrimas, para sentirse vivo, para sentirse fuerte. El aula era su reino, y su palabra, ley. Una ley que se aplicaba con la regla en las manos, o con una mirada que podía paralizarte. Pero el aula es demasiado pequeña para su ambición desbocada. El mundo exterior está cambiando, convulsionándose. El aire de Europa huele a pólvora y a revolución. Estalla la gran guerra. Y para Julius es la liberación, la justificación de toda su rabia contenida. El deber patriótico le da un uniforme, un arma y un enemigo claro y exterior. Ya no son los alumnos desobedientes. Es el francés, el inglés, el enemigo en la trinchera de enfrente, al que puede odiar sin culpa. Sirve con un fervor que raya en la temeridad. Asciende a teniente. Le condecoran con la cruz de hierro. La guerra le da lo que la paz le negaba. Un propósito glorioso. Un sentido de pertenencia a algo más grande que sí mismo. Y lo más importante, el permiso tácito, incluso loable, para ejercer la violencia. En el barro sangriento de las trincheras ve cosas que marcarían, que quebrarían a cualquier hombre. La muerte anónima, la putrefacción de los cuerpos, la locura acechando en cada agujero de obús. Pero él no parece quebrarse. Al contrario, se endurece, como si el horror fuera el elemento para el que siempre había estado destinado. No era un soldado cualquiera, murmura la voz de un camarada imaginario desde la memoria del fango y el pánico. No hablaba de camaradería, de sobrevivir para volver a casa. Hablaba de victoria,
de castigo al enemigo, de venganza. Veía la guerra no como una tragedia, sino como una cruzada personal. Y cuando llegó la derrota, el armisticio de 1918, no lo entendió como un fracaso militar, lo entendió como una traición. Alguien, en algún lugar, tenía que haberlos traicionado. Alemania no podía haber sido vencida en el campo de honor. Tenía que haber una puñalada por la espalda. 1918. Alemania se desploma. El Kaiser huye. Llega la República de Weimar, con su caos, su inflación galopante, su modernidad decadente. Y para hombres como Streicher, es el fin del mundo, la humillación máxima. Regresa a Augsburgo. Vuelve a las aulas, a la tiza, a las caras vacías. Pero el maestro que regresa no es el mismo. Trae consigo el rencor amargo de la derrota, la rabia por una gloria perdida, la necesidad, más urgente que nunca, de un nuevo enemigo al que culpar de la catástrofe. El aula ya no le basta, le ahoga. Necesita un púlpito más grande, un micrófono para su ira, y entonces la encuentra. En los márgenes oscuros de la política de Múnich, crecen voces que gritan lo que él siente en su interior. Voces que hablan de esa puñalada por la espalda, de conspiraciones internacionales, de una mancha, una infección, que según ellos, envenena la sangre pura alemana. Es entonces cuando Julius Streicher, el maestro de escuela amargado, el exteniente condecorado y lleno de odio, asiste a su primer mitin de un partido obscuro, liderado por un hombre con un bigote ridículo y una voz estridente que hipnotiza. Y ahí, en medio de la multitud enfebrecida, en una sala nublada por el humo de los cigarrillos y el aliento caliente de la histeria, escucha las palabras, las mismas que él ha pensado en voz baja, pronunciadas en alto, coreadas por cientos de voces. Es como una revelación eléctrica, un llamado que sentía desde hacía años y que por fin alguien ponía en palabras. No es solo un hombre escuchando a un político, es una cerilla buscando una yesca. Y en ese instante, en el corazón de Julius Streicher, el fuego se prende y está a punto de convertir su vida y la de millones en una inmensa hoguera. Capítulo 2. El gran incendiario Múnich, principios de los años 20. La ciudad hierve en una olla a presión de miseria e ideologías. El aire está cargado de rabia y desesperación. Se huele la pobreza en las colas del pan, el miedo en los rostros de la gente, el aroma agrio de la cerveza derramada en las cervecerías abarrotadas, donde se fraguan revoluciones. Es el caldo de cultivo perfecto para el Mesías de lo grotesco. Y en medio de este caos, Julius Streicher encuentra su destino y forja su arma. Asiste a una reunión en el Sternecker-Bräu, una de esas cervecerías mal iluminadas. El orador es Adolf Hitler. Streicher no solo escucha, queda hipnotizado, poseído. No es solo el mensaje que ya intuía y compartía lo que le atrapa. Es la entrega fanática, la furia contenida que estalla en gestos dramáticos, la capacidad casi demoníaca de conectar con la furia de los demás y darle una forma, un nombre, un enemigo claro, el judío. Se une al incipiente partido nazi con la devoción de un converso y rápidamente comprende que su talento no está en diseñar estrategias políticas complejas, sino en encender pasiones en las bases. Es un agitador nato, un especialista en el odio. Su estilo es crudo, directo, soez. Donde Hitler habla de destino y raza, Streicher habla de dinero y sexo, de conspiraciones financieras y de la violación de las doncellas alemanas. Es la versión popular, vulgarizada, del mensaje nazi, y funciona, pero necesita su propia tribuna, un instrumento que sea completamente suyo, que lleve su sello de brutalidad. Y así, en 1923, nace Der Stürmer, el asaltante.
no es un periódico, es un acto de agresión semanal, un vomitivo impreso. La redacción, si se le puede llamar así, es una habitación sucia y desordenada, apestando a tabaco barato, sudor y tinta de imprenta. Streicher está en el centro, siempre con su traje arrugado, sudoroso, gesticulante, dictando titulares como si estuviera arengando a una multitud. Más fuerte, más soez, que no quede duda, que hasta el más estúpido de nuestros lectores entienda quién es el enemigo. Der Stürmer no argumenta, acusa, grita, miente descaradamente. Sus páginas están dedicadas a un solo tema, la difamación más obscena de los judíos. Caricaturas grotescas que se queman en la retina, judíos con narices ganchudas como buitres, labios carnosos y lascivos, manos con garras arañando a vírgenes alemanas o amasando montañas de oro. Historias de profanación ritual, de conspiración mundial para esclavizar a los pueblos, de corrupción sistemática de la sangre aria. Es pornografía del odio, y vende, y mucho. Se convierte en un éxito tóxico. Lo comprabas a escondidas. Susurra la voz de un lector de la época, una mezcla de vergüenza y excitación en su tono. Como quien compra una revista obscena, lo envolvías en otro periódico. Te escocían los ojos al ver aquellos dibujos horribles. Te hervía la sangre con las historias de crímenes rituales y corrupción. Era sucio, era vergonzante, pero era adictivo. Te daba una razón simple para tu ira, un rostro concreto para tu miseria. No era la economía, no era el Tratado de Versalles, no era la incompetencia de los políticos, era ellos. Streicher te lo ponía fácil, te daba un enemigo y te daba permiso para odiarlo con todas tus fuerzas. Pero Streicher no se contenta con escribir, encarna su propio mensaje, se convierte en una figura física, casi un matón callejero. En los mitines, es él quien señala con dedo tembloroso a cualquiera que osara cuestionar a Hitler. Es él quien lidera las turbas que silban e insultan a los opositores. En una ocasión memorable y brutal, interrumpe un mitin de un político rival, salta al escenario, agarra el micrófono y comienza a gritar invectivas. El caos estalla, es golpeado, pero se niega a ceder. Sale sangrando pero victorioso. Habiendo convertido un acto político en una pelea de taberna, el territorio donde él se siente más cómodo, Hitler lo observa y aprueba. Streicher es útil, es el perro rabioso que no duda en morder, el látigo que mantiene en línea a la plebe. Le da un poder informal pero inmenso, le nombra Gauleiter de Franconia, un feudo personal donde su palabra es ley. Y en Nuremberg, la capital de su dominio, se comporta como un déspota medieval. Organiza boicots contra tiendas judías, él mismo, con su cuerpo rechoncho, se planta frente a los comercios señalándolos, gritando a los clientes que se acercan: no compren a los judíos, no se dejen envenenar. Sus seguidores, los Stürmer, patrullan las calles, repartiendo el periódico y actuando como una policía moral extraoficial. El terror desciende sobre la comunidad judía de la ciudad, gota a gota. Primero fue el periódico. Cuenta la voz de una mujer judía, un susurro lleno de un miedo antiguo. Luego las miradas en la calle, la gente que cruzaba acera, el niño que te escupía, la pintura en la tienda de mi padre. Jude, decía, judío. Y luego estaban ellos, los hombres de Streicher. No eran soldados, eran alimañas. Golpeaban las ventanas por la noche, rompían los cristales, y sabías que detrás de todo eso estaba él. Streicher, el hombre del periódico. Lo veías a veces pasar en su coche, con esa sonrisa de suficiencia. Era como si su odio, impreso en esas hojas vomitivas, se hubiera materializado y estuviera caminando entre nosotros, respirando nuestro aire, envenenándolo todo. Mientras en su despacho, Streicher se regodea.
Se ve a sí mismo no como un periodista, sino como un cruzado. Un iluminado que está salvando a Alemania de una plaga bíblica. Guarda cartas de agradecimiento de madres alemanas que le felicitan por abrirles los ojos. Se considera un educador, el verdadero maestro del pueblo alemán. Ha cambiado el aula por toda una región, la tiza por la imprenta, y el poder que siente es más embriagador que cualquier cerveza. Ha descubierto la fórmula alquímica para convertir la bilis en influencia, el rencor en poder político. Es el gran incendiario, y ya ha preparado el bosque para la gran hoguera. Solo falta la chispa final. Capítulo 3. El rey de Franconia, Nuremberg, 1933. El triunfo. El aire ya no huele a cerveza y revolución, sino a cuero nuevo de botas y a humo de antorchas. Las banderas con la esvástica cuelgan de los balcones como vendas rojas sobre una herida antigua. El partido nazi está en el poder. Y para Julius Streicher es la hora de la cosecha. Ya no es solo el editor de un periódico escandaloso, es el Gauleiter de Franconia, un título antiguo para un nuevo señor feudal. Su reino es una región del sur de Alemania, con Nuremberg como su capital brillante y envenenada. Se instala en una suite de lujo en el Deutscher Hof, el hotel favorito de Hitler. Desde allí, gobierna. Su método es una mezcla de capricho absoluto y crueldad metódica. Su oficina es un teatro de lo absurdo y lo aterrador. Lleva botas altas y pantalones de montar, aunque no monta a caballo. En la mano, casi siempre, un látigo. No es solo un accesorio, es una extensión de su voluntad, un símbolo de su derecho a castigar. Entrar en su despacho era como caer en la madriguera del lobo. Recuerda la voz de un antiguo funcionario municipal, forzado a tratar con él. Olía a cuero caro y a colonia barata, y a miedo, siempre a miedo. Podía recibirte con una sonrisa y de repente, por un comentario que no le gustara, ponerse rojo como un tomate y empezar a gritarte, a escupir insultos. Amenazaba con mandarte a un campo de concentración por la más mínima falta. Y lo decía en serio. Él había creado su propio campo, en las afueras de Nuremberg. Se jactaba de ello. Era el dueño de la vida y la muerte en su feudo. Su obsesión antijudía se convierte en la ley no escrita de la región. Organiza boicots económicos, pero no se contenta con eso. Idea humillaciones públicas. Una de sus tácticas favoritas es obligar a hombres judíos, hombres ancianos y respetados, doctores, abogados, a arrodillarse y frotar las aceras con un cepillo y lejía para limpiar la supuesta suciedad que habían esparcido. Las multitudes se reúnen a reír y señalar. Los niños escupen. Los Stürmer toman fotografías que luego publica el periódico. Es un espectáculo cruento, diseñado para destruir no solo el sustento, sino la dignidad de las personas. Vi a mi maestro de música, murmura la voz de un testigo, un hombre que entonces era un niño. El señor Rosenbaum, que me había enseñado a apreciar a Bach. Tenía 60 años. Lo obligaron a arrodillarse en el frío, con sus manos de pianista, a restregar el suelo. Streicher pasó por allí en su coche descubierto, bajó la ventanilla, sonrió. Era una sonrisa que no he podido olvidar. No era la sonrisa de la victoria, era la sonrisa del disfrute. Le gustaba ver sufrir, se alimentaba de ello. Der Stürmer ya no es un periódico marginal, es una institución. Su circulación se dispara a cientos de miles de ejemplares. Streicher inventa los tableros de Der Stürmer, unas vitrinas rojas de madera que se instalan en plazas públicas, parques, mercados, por toda Alemania. En ellas se pegan los ejemplares más virulentos del periódico, para que quien no pueda comprarlo pueda leerlo gratis. Son un foco de contagio, un veneno disponible las 24 horas del día.
Los niños se agolpan frente a ellos, mirando las caricaturas monstruosas, absorbiendo el odio con la misma naturalidad con que aprenden las tablas de multiplicar. Era el único periódico que veías en la calle. Dice la voz de una mujer, entonces una joven madre. Pasabas por delante de esas vitrinas rojas y sentías un escalofrío. Intentabas no mirar, pero tus ojos se te iban. Esas imágenes se te quedaban grabadas. Y lo peor era ver a los niños, señalando y riendo. Les enseñaban que era un juego, que odiar era divertido. Streicher había logrado que el mal pareciera popular. Pero el poder absoluto también corroe. Streicher se vuelve más grotesco, más paranoico, más avaricioso. Usa su posición para enriquecerse, arianizando negocios judíos a precio de saldo. Se rodea de lujos vulgares. Su vida privada es un escándalo constante. Borracheras, orgías, acusaciones de violación. Incluso sus camaradas del partido le miran con desprecio. Es un gángster, un vulgar. Pero Hitler le protege. Streicher es un idealista, dice el Führer cuando le presionan para que lo destituya. Es su perro fiel, su incendiario personal. Y mientras sea útil, tendrá su reino. En la cúspide de su poder, en 1935, llega su momento de gloria macabra. Nuremberg, su ciudad, es elegida para albergar los grandes congresos del partido. Y es allí donde se promulgan las infames leyes de Nuremberg, que privan a los judíos de su ciudadanía y prohíben los matrimonios mixtos. Es la culminación de todo lo que Der Stürmer ha predicado durante años. La palabra impresa se convierte en ley estatal. Streicher está eufórico. Se pasea entre los dignatarios nazis como un profeta vindicado. Él no redactó las leyes, pero él preparó el terreno. Él convenció a las masas de que eran necesarias. Es el rey de Franconia, y su odio se ha convertido en la constitución del Reich. Capítulo 4. El profeta del odio. A medida que los años 30 avanzan, la máquina de Der Stürmer se perfecciona. Ya no solo difama, educa en el odio. Streicher, el ex maestro, ha encontrado su libro de texto definitivo. Cada ejemplar es una lección de intoxicación moral. El periódico se especializa en secciones diseñadas para distintos públicos. Para los adultos, las noticias de crímenes rituales y conspiraciones internacionales. Para las mujeres, artículos sobre cómo los judíos secuestran y violan a niñas alemanas. Y para los niños, la más perversa de todas, la página de los pequeños Stürmer. En ella, con un lenguaje simple y rimado, se enseña a los niños a odiar. Canciones infantiles que hablan de quemar a los judíos. Rompecabezas con las caricaturas grotescas. Fábulas donde el lobo feroz es un judío con nariz ganchuda. Streicher comprende instintivamente que el futuro del odio está en adoctrinar a las nuevas generaciones. Él, que una vez aterrorizó a sus alumnos en un aula, ahora envenena las mentes de millones de niños en toda Alemania. Teníamos que recitar esas poesías en la escuela. Confiesa la voz de un hombre que de niño fue un miembro de las juventudes hitlerianas. Judecito apestoso, qué nariz más grande tienes. Era un juego. Nos reíamos. Nuestros maestros nos animaban. No entendíamos el horror detrás de esas palabras. Solo sabíamos que estaba bien reírse de los judíos, que eran distintos, malvados, sucios. Streicher nos había robado la infancia, nos había robado la inocencia, nos había convertido en pequeños soldados del odio, sin que nosotros siquiera lo supiéramos. Pero la obsesión de Streicher empieza a volverse contra él. Su brutalidad y su corrupción son tan descaradas que incluso dentro del partido nazi se granjea poderosos enemigos. Hermann Göring, cuyo primer matrimonio fue con una mujer de ascendencia judía,
Le detesta. Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda. Considera a Der Stürmer una publicación vulgar que perjudica la imagen culta que él quiere dar del régimen. Streicher, en su arrogancia, cree que es intocable. Sigue acumulando enemigos con sus ataques indiscriminados. Ataca a la Iglesia católica, lo que enfurece a millones de creyentes. Acusa a altos funcionarios nazis de tener sangre judía o de ser masones. Es un incendiario que ya no controla el fuego y empieza a chamuscar los flecos del propio régimen. En 1938 llega la advertencia. Es destituido de su cargo de Gauleiter por corrupción e inmoralidad. Es una humillación pública. Le quitan su reino secular, su poder administrativo, pero Hitler, en un gesto que muestra el valor que aún le da a su propaganda más cruda, le permite conservar Der Stürmer. Es su consuelo envenenado. Sigue siendo el profeta del odio, pero ha perdido su trono terrenal. Se retira a su finca privada, el Pleikershof, una propiedad enorme, robada a sus anteriores dueños judíos. Allí, rodeado de lujos mal adquiridos, se cree un filósofo perseguido, un mártir. Sigue dictando editoriales cada vez más delirantes. En su mundo de fantasía, él es el único que comprende la verdadera magnitud de la cuestión judía. Los demás nazis son blandos, comprometidos. Solo él tiene el coraje de decir la verdad completa. Y entonces, en noviembre de 1938, estalla el pogromo conocido como la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Sinagogas arden, tiendas judías son saqueadas, miles de hombres judíos son arrestados y enviados a campos de concentración. Es la violencia callejera que Streicher había estado predicando durante 15 años, llevada a su lógica conclusión. Desde su finca, lo observa con satisfacción. Es su legado hecho realidad. Las palabras de Der Stürmer se han convertido en cristales rotos y en huesos rotos. El profeta ve cómo su profecía de sangre se cumple en las calles de la Alemania que cree haber salvado. Capítulo 5. La guerra y el eco del odio. Septiembre de 1939. Los tanques alemanes cruzan la frontera polaca. La guerra que Streicher tanto había anhelado, la guerra final contra el enemigo mundial, ha comenzado. Pero para él es una guerra extrañamente silenciosa. Desde su exilio dorado en el Pleikershof, se siente marginado. Los generales y los tecnócratas like Speer dirigen ahora el esfuerzo bélico. Él, el guerrero de la palabra, se ha quedado atrás. Der Stürmer sigue publicándose, pero su tono ya no marca la pauta. La maquinaria del exterminio se ha burocratizado. Se ha vuelto más eficiente y discreta. Ya no necesita el grito callejero de Streicher. Tiene las frías órdenes de Eichmann y las SS. Sin embargo, su veneno sigue circulando. Sus ejemplares llegan a los frentes, a los cuarteles, a los barcos. Los soldados leen sus historias para reforzar su odio, para justificar la brutalidad que están cometiendo en el este. El periódico se convierte en un manual de deshumanización para los jóvenes que están llevando a cabo el Holocausto. Les recuerda por qué están luchando, no solo por Alemania, sino contra la plaga judía. En el frente ruso, el frío era lo peor. Recuerda la voz de un soldado. Pero a veces llegaban paquetes de casa, y a veces, dentro, venía un ejemplar de Der Stürmer. Lo leíamos en voz alta en el búnker. Nos reíamos de las caricaturas. Parecían tan exageradas, pero luego, cuando entraban en un pueblo y veías a la gente, a los civiles, esas imágenes te venían a la mente, te deshumanizaban, te hacían más fácil hacer lo que tenías que hacer. Streicher no empuñaba un arma, pero su periódico era un arma y llegaba muy lejos. Mientras en Nuremberg la guerra se cierne sobre su creador,
Los bombardeos aliados convierten la ciudad medieval en un paisaje lunar de escombros humeantes. Las vitrinas rojas de Der Stürmer yacen destrozadas bajo el hormigón. Su imprenta, el corazón de su imperio de odio, es un amasijo de hierros retorcidos. Es como si el mundo físico estuviera reaccionando contra la fealdad moral que él había sembrado. Streicher se vuelve más paranoico y delirante. Pasa los días en su finca, rodeado de su colección de armas antiguas y objetos robados, escribiendo memorias llenas de autojustificación. Se cree un visionario incomprendido. Cuando recibe noticias de los campos de exterminio, no le horrorizan, le dan la razón. Es la solución final que él siempre había defendido. Pero le molesta no haber sido el arquitecto, sino solo el profeta. En 1945, el Reich de los 1000 años se desmorona en solo 12. El sonido de los tanques americanos se acerca a su finca. Para Streicher, el final no llega con un acto de heroísmo ni con un último discurso. Llega con farsa y cobardía. Intenta huir, disfrazarse. Cambia su uniforme nazi por ropas civiles y se afeita su bigote característico. Ese bigote que había sido una caricatura del de Hitler. Es un acto de vanidad última. Creer que puede borrar su identidad, el rostro que millones de alemanes reconocían. Pero no puede esconderse. Es capturado por un oficial judío estadounidense. Una ironía del destino que él, sin duda, apreciaría en su demencia. Lo encuentran escondido, no como un león, sino como una rata acorralada. En su último editorial, escrito pero nunca publicado, había escrito: «El que lucha puede morir, el que renuncia a la lucha ya está muerto». Ahora, él ha renunciado a la lucha, ha intentado escapar y está, espiritual y físicamente, acabado. Lo trasladan a un campo de internamiento. Allí, entre otros nazis capturados, es despojado de los últimos restos de su dignidad. Ya no es el Gauleiter ni el editor, es solo un prisionero más, un hombre viejo y gordo, vestido con un uniforme a rayas. El eco de su odio se apaga, reemplazado por el silencio vacío de la derrota. La guerra ha terminado, y para Julius Streicher, el viaje hacia su último acto público, el juicio en Nuremberg, está a punto de comenzar. Un juicio donde no se juzgarán solo sus actos, sino las palabras que envenenaron un mundo. Capítulo 6. El acusado. El Palacio de Justicia de Nuremberg, noviembre de 1945. Una estructura imponente, herida por la guerra, pero elegida como el escenario perfecto para un drama judicial sin precedentes. En su interior, el olor a yeso nuevo, a pulimento de madera antigua y a una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Periodistas de todo el mundo susurran en decenas de idiomas. Flashazos de cámaras iluminan los rostros pálidos de los hombres que una vez aterrorizaron a un continente. Y entre ellos, sentado en el banquillo de los acusados, está Julius Streicher. No parece un gigante, parece un hombre encogido, un imitador barato de sus propias caricaturas. Lleva un traje que le queda holgado, como si el peso de la derrota le hubiera hecho encoger. Sus ojos, antes inyectados en furia, ahora escudriñan la sala con una mezcla de paranoia y desdén. Se aferra a una carpeta con documentos, su último arsenal de palabras envenenadas, mientras los otros acusados, Göring, Hess, Speer, intentan proyectar dignidad o arrepentimiento. Streicher parece un animal extraño, fuera de lugar incluso entre estos monstruos. Los cargos se leen en voz alta. Crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Y cuando se menciona su nombre en relación con el Holocausto, su rostro se contrae en una mueca de indignación. Él no ha matado a nadie con sus propias manos. Él solo editó un periódico.
¿Cómo pueden acusarle a él cuando los verdaderos asesinos, los Himmler, los Eichmann, no están en la sala? Es un razonamiento que repetirá una y otra vez, incapaz de comprender la conexión entre el verdugo que tira del gatillo y el hombre que preparó el terreno moral para la masacre. Era el acusado más extraño de todos. Recuerda la voz de un traductor que trabajaba en la sala. Göring intentaba dominar el proceso. Speer calculaba cada gesto, pero Streicher parecía vivir en una realidad alternativa. Farfullaba. Escribía notas frenéticas que luego pasaba a sus abogados, llenas de teorías conspirativas sobre los judíos que controlaban el tribunal. Incluso allí, en el ojo del huracán de la justicia mundial, seguía siendo el editor de Der Stürmer. No podía apagarlo. Era su naturaleza. El momento de su interrogatorio es un espectáculo de negación grotesca. Se levanta, se ajusta los auriculares de la traducción y se lanza a un monólogo incoherente. Niega haber incitado al odio, alega que solo estaba informando, que sus artículos eran advertencias para proteger al pueblo alemán. Cuando el fiscal británico, Sir Hartley Shawcross, le enseña una página de Der Stürmer con una caricatura especialmente virulenta, Streicher la mira con fingida inocencia. ¿Y esto qué es?, le pregunta Shawcross. «Una ilustración», responde Streicher con una sonrisa taimada. «Un dibujo. ¿Acaso no tienen ustedes dibujos animados en su país?» La sala estalla en murmullos de incredulidad. Es un juego retorcido. Sabe que es culpable, pero se regodea en la provocación, en reducir el horror de sus actos a una mera cuestión de libertad de prensa. Es su última arenga, su último mitin, aunque su audiencia ahora lo mire con repulsión. Cuando se mencionan las pruebas del exterminio sistemático, de las cámaras de gas y los hornos crematorios, su respuesta es aún más cínica. No lo sabía, pero si es cierto, entonces tenía razón. Para los sobrevivientes del Holocausto que siguen el juicio, ver a Streicher en el banquillo es una justicia agridulce. Su odio fue el primer escalón, el que hizo posible que sus vecinos les dieran la espalda, que los niños les escupieran, que la policía mirara para otro lado. Él no construyó Auschwitz, pero sí construyó el muro de indiferencia y deshumanización, sin el cual Auschwitz no habría sido posible. Verlo allí, tan pequeño, tan patético, no aliviaba el dolor. Susurra la voz de un sobreviviente desde la profundidad de una memoria llena de cicatrices. Porque su veneno no había desaparecido. Seguía ahí, en la mente de la gente. Él había ganado, en cierto modo. Había sembrado algo que sería muy difícil de arrancar, pero verlo acorralado, ver cómo la historia lo señalaba y le decía «asesino», era un comienzo, el comienzo de la rendición de cuentas. Las sesiones se suceden, día tras día. Streicher se hunde más en su papel de mártir. Escribe cartas delirantes a su esposa, asegurándole que pasará a la historia como un héroe. Se pelea con los otros acusados, que lo desprecian y lo evitan. Göring, en particular, lo llama ese cerdo de Franconia y se niega a sentarse cerca de él. Streicher pasa sus horas en la celda, leyendo el Antiguo Testamento, buscando pasajes que, en su mente retorcida, justifiquen su cruzada contra el pueblo judío. Incluso en la antesala del veredicto, el profeta del odio sigue buscando titulares en el libro más antiguo del mundo. Capítulo 7. El espejo de la culpa. A medida que el juicio avanza hacia su conclusión, la sala se convierte en un espejo gigante donde la Alemania nazi, o al menos una docena de sus arquitectos, se ve reflejada en toda su monstruosidad. Para Streicher, este reflejo es insoportable,
porque no se reconoce en él. Mientras las películas de los campos de concentración se proyectan en la sala, mostrando pilas de cadáveres y supervivientes que son poco más que esqueletos vivientes, la mayoría de los acusados bajan la mirada, pálidos y con náuseas. Albert Speer pronuncia palabras de arrepentimiento. Hasta el arrogante Göring se queda en silencio. Pero Streicher reacciona de otra manera. Se agita en su asiento, murmura para sí mismo. En un momento llega a decir en voz lo suficientemente alta para que lo oigan: esto es propaganda judía. Para él, las pruebas fotográficas, los testimonios de los supervivientes, las confesiones de los mismos verdugos de las SS, no son más que otra conspiración de su enemigo eterno. Es la ceguera voluntaria llevada a su extremo más psicótico. Se niega a mirar al monstruo que ayudó a crear porque, en el fondo, sabe que si lo hace, tendría que enfrentarse a la verdad sobre sí mismo. Los psicólogos asignados para evaluar a los acusados lo encuentran fascinante y repulsivo. El doctor G. M. Gilbert, el psicólogo de la prisión, pasa largas horas conversando con él en su celda. Streicher se muestra locuaz, incluso amable, pero su discurso es un río de odio inagotable. Le habla a Gilbert de la cuestión judía con la misma convicción con la que un astrónomo hablaría de las órbitas planetarias. No hay culpa, no hay remordimiento, solo una fe inquebrantable en su propia infalibilidad. Era un caso de estudio en negación patológica, diría la voz del doctor Gilbert desde la frialdad del análisis clínico. Su personalidad estaba construida alrededor del odio. Era el cimiento de su identidad. Si quitabas ese odio, no quedaba nada. Solo un hombre vacío, mediocre y aterrorizado. Así que su mente se defendía ferozmente. Rechazaba cualquier hecho que contradijera su narrativa. No era estupidez. Era una necesidad psicológica profunda. Admitir la verdad lo habría destruido de una manera más profunda que cualquier horca. Mientras en el mundo exterior, Alemania comienza el doloroso proceso de la Entnazifizierung, o desnazificación. Las vitrinas de Der Stürmer, aquellas que quedaron en pie tras los bombardeos, son derribadas. Sus ejemplares son recogidos y quemados. Un fuego purificador para limpiar la nación del veneno que él mismo esparció. Las mismas personas que una vez rieron sus chistes o asintieron con sus artículos, ahora afirman no haberlo leído nunca, no haber sabido nada. Streicher se convierte en el chivo expiatorio perfecto. Un hombre tan despreciable que era fácil cargarle con las culpas de toda una sociedad. En su celda, aislado de este proceso, Streicher se aferra a su papel de mártir, escribe poesías y ensayos. Se considera un prisionero político, un Galileo perseguido por decir la verdad. En sus intercambios con Gilbert, hay un momento de revelación escalofriante. Gilbert le pregunta fríamente: ¿cree usted que fue responsable, de alguna manera, de la muerte de millones de judíos? Streicher lo mira fijamente, con sus ojos pequeños y brillantes, y responde: yo no fui. Fue el pueblo judío. Ellos se trajeron esto sobre sí mismos. Es la culpa proyectada, convertida en un espejo cóncavo que devuelve la responsabilidad a las víctimas. En esa respuesta reside la esencia no solo de Streicher, sino de la mentalidad que hizo posible el Holocausto. La incapacidad absoluta de ver al otro como un ser humano y la justificación del crimen más atroz como un acto de legítima defensa. El juicio de Nuremberg no era solo para juzgar actos, era para exponer esta lógica enferma, este espejo de la culpa que Streicher encarnaba mejor que nadie. Capítulo 8. La sentencia y el silencio final. 1 de octubre de 1946. El día del veredicto. La sala del tribunal está llena hasta los topes. El aire es estático,
pesado. Uno por uno, los acusados son llamados a levantarse y escuchar su destino. Streicher, el número 12, espera. Su rostro es una máscara de desprecio, pero sus manos, que sostienen unos auriculares, tiemblan levemente. Cuando llega su turno, el juez leyó la sentencia. Las palabras caen como losas de piedra. Julius Streicher, en relación con los crímenes contra la humanidad, encontrado culpable. Se detalla su papel. Como durante 25 años, a través de Der Stürmer, envenenó las mentes de los alemanes contra los judíos. Como su incitación al odio y al exterminio fue un factor constante y consciente que allanó el camino para un genocidio. Como, incluso durante la guerra, continuó avivando las llamas del fanatismo. No es un criminal cualquiera, es un envenenador de almas. La sentencia: muerte por ahorcamiento. Por un instante la máscara se cae. Su rostro se contrae en una mueca de incredulidad y rabia. Luego, recupera la compostura y, antes de que los guardias puedan llevárselo, grita en alemán una última arendaja para la historia. Heil Hitler, Purimfest 1946. Purim es una festividad judía que conmemora la salvación del pueblo judío de un intento de genocidio en la antigua Persia. Es su último acto de provocación, su última y retorcida acusación. Insinuar que su ejecución es un acto de venganza judía. Incluso en el umbral de la muerte, el odio es su único lenguaje. Las horas finales en la celda de la condena son de una quietud antinatural. Se le quita el traje y se le entrega un uniforme de presidiario negro. Rechaza los servicios de un pastor protestante. Él, que había blasfemado citando la Biblia, muere como vivió, solo con su odio por compañía. Escribe una última carta a su familia, llena de justificaciones y de llamadas a la lealtad. No hay una palabra de arrepentimiento por el dolor infligido a millones. Su mundo sigue girando exclusivamente alrededor de sí mismo. En la madrugada del 16 de octubre de 1946, lo llevan al gimnasio de la prisión, convertido en patíbulo. La escena es sobrecogedora. Luces desnudas iluminan 3 orcas negras. Los verdugos, soldados americanos, esperan en silencio. Los periodistas y oficiales invitados observan, con el rostro grave. Streicher es el 11º y penúltimo en subir. Camina con paso firme, pero su rostro está pálido como la cera. Al subir al cadalso, sus últimas palabras son, una vez más, un dardo envenenado. Mira al verdugo y a los testigos y dice, con claridad: los bolcheviques os ahorcarán a todos ustedes. Es un último intento de sembrar miedo, de maldecir a sus verdugos. No hay una reflexión sobre la vida, sobre el mal, sobre Dios. Solo política y odio, hasta el último suspiro. La capucha se coloca sobre su cabeza. El lazo se ajusta. La trampa se abre con un estrépito seco que corta la respiración de todos los presentes. Y luego, el silencio. No es el silencio de la paz. Es el silencio pesado, incómodo, de una justicia que se ha cumplido pero que no puede devolver la vida a los muertos. El cuerpo de Julius Streicher, el hombre del látigo, el editor, el envenenador de almas, cuelga inmóvil. La máquina de vomitar odio se ha detenido para siempre. En las calles de Alemania, la noticia se recibe con un suspiro colectivo de alivio. Un capítulo cerrado. Pero para los que comprendieron el verdadero significado de su crimen, su muerte no era el final. Porque el veneno que él había ayudado a destilar, el virus del antisemitismo y el odio racial, no desapareció con él en la tumba, solo había perdido a su propagandista más ferviente. Capítulo 9. La heredad del veneno. La muerte de Julius Streicher no mató al odio que él predicó, solo lo dejó huérfano de su voz más estridente.
El veneno se filtró en las alcantarillas de la historia, listo para resurgir en nuevas formas, con nuevos voceros. En los años siguientes al juicio, los ejemplares de Der Stürmer se convirtieron en artefactos malditos, objetos de coleccionistas siniestros y en pruebas documentales en museos del Holocausto. Ver esas páginas hoy, bajo un cristal, produce una repulsión física, pero también una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo algo tan burdo, tan evidentemente malvado, tener tanto poder? La respuesta tal vez esté en la misma naturaleza de su mensaje. Streicher no apelaba a la razón, apelaba al miedo más primitivo. Al miedo, al diferente, al miedo a la pérdida de identidad, al deseo de encontrar un chivo expiatorio para las propias frustraciones. Esos son sentimientos atemporales, y mientras existan, habrá un terreno fértil para un nuevo Streicher, con una nueva imprenta o con un nuevo algoritmo en Internet. Crecí en la Alemania de la posguerra. Dice la voz de una mujer, hija de un exmiembro del partido. En casa no se hablaba de eso, era el gran silencio. Pero el silencio también es un mensaje. Yo sabía, por el modo en que mi padre cambiaba de canal o bajaba la voz cuando salía algo en la televisión, que algo terrible había pasado. Y luego, cuando fui mayor y vi por primera vez las caricaturas de Der Stürmer en un libro de historia, sentí un escalofrío. No por los dibujos, sino porque reconocí el lenguaje. No el de las palabras, sino el del odio. Era el mismo tono, la misma simplificación brutal que escuchaba a veces en la voz de mi tío después de unas cervezas. El veneno estaba todavía ahí, diluido, pero ahí. El legado de Streicher es una advertencia eterna sobre el poder de las palabras. Nos enseña que la libertad de expresión conlleva una responsabilidad gigantesca, que una mentira repetida no se convierte en verdad, pero sí en una herramienta de intoxicación masiva, que deshumanizar al otro, aunque sea con un chiste, con un meme, con una caricatura, es el primer paso en un camino que puede llevar a la cámara de gas. Hoy, cuando vemos discursos de odio propagarse como incendios forestales en las redes sociales, cuando vemos minorías señaladas y conspiraciones globales inventadas para alimentar la paranoia, estamos viendo el fantasma de Julius Streicher. Su espíritu no vive en un fantasma, vive en la lógica perversa de la desinformación y el sectarismo. La historia de Streicher no termina con su ahorcamiento, termina con una pregunta que nos lanza a nosotros en el presente. Hemos aprendido la lección. Somos inmunes al veneno. Reconocemos al incendiario cuando empieza a repartir sus cerillas, disfrazadas de verdad alternativa o de patriotismo. La anatomía de su odio es, en última instancia, un manual de defensa contra la enfermedad más persistente de la humanidad. La tentación de culpar a otros de nuestros males y la seducción mortal de seguir a quien nos promete soluciones fáciles a través del miedo. El hombre del látigo ha muerto, pero el eco de sus latigazos todavía resuena, un recordatorio siniestro de que la batalla contra el odio no se gana en los patíbulos, sino en las aulas, en las conversaciones y en la elección diaria de cada uno de nosotros de rechazar la tentación del monstruo. Capítulo 10. El eco en el silencio. Tras la caída de la trampa del patíbulo, un silencio incómodo llenó la sala. No era un silencio de paz, sino de una justicia incómoda, consumada. El cuerpo de Julius Streicher fue colgado durante los minutos reglamentarios, luego bajado y depositado en un ataúd sencillo. Junto a los otros 10 condenados ejecutados esa noche, fue trasladado en secreto a un crematorio de Múnich. Sus cenizas, anónimas, fueron esparcidas en el lecho de un riachuelo.
un intento deliberado de evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación para neonazis. Era el último acto de negación, borrar su existencia física de la faz de la tierra. Pero, ¿se puede borrar un fantasma? En los años siguientes, Alemania intentó reconstruirse a sí misma, física y moralmente. Las ciudades se levantaron de los escombros, pero las cicatrices en el alma nacional eran más profundas. El nombre de Streicher se convirtió en una nota al pie de página siniestra, un símbolo de lo más bajo y vulgar que había producido el régimen. Mientras figuras como Speer o incluso el mismo Hitler eran analizadas con morbosa fascinación, Streicher era simplemente despreciado. Era el loco del Family, el fanático que ni siquiera los otros nazis podían soportar. Mi padre nunca mencionó su nombre. Comparte la voz de un alemán de la posguerra. Era como si hablar de Streicher fuera admitir una vergüenza colectiva. Él representaba la parte de nosotros que había sido estúpida, crédula, maleable. Era más fácil culpar a los monstruos de la cúpula, a los genios del mal. Pero Streicher era el vecino amargado, el maestro cruel, el hombre del bar. Era un espejo demasiado cercano, demasiado incómodo. Mientras, en los tribunales de la RFA Alemania Occidental, se celebraban los llamados procesos de Der Stürmer. Sus editores secundarios, sus artistas, sus distribuidores, fueron llevados a juicio. Fritz Fink, el jefe de redacción, fue condenado a prisión. Philipp Ruprecht, Phipps, el hombre que dibujó esas caricaturas grotescas que se quemaron en la retina de una generación, también cumplió condena. Era un intento de hacer justicia con los cómplices, con los engranajes más pequeños de la maquinaria de odio. Pero el cerebro, el arquitecto principal, ya había pagado su deuda. El silencio que siguió a su muerte no era vacío. Estaba lleno de ecos, el eco de sus mentiras, que ahora susurraban en grupos marginales, en pubis oscuros, en panfletos que se imprimían en clandestinidad. El primer movimiento neonazi en Alemania y abroad encontró en Der Stürmer una fuente de propaganda lista para usar. Las mismas caricaturas, las mismas teorías conspirativas fueron rescatadas y recicladas. El veneno había encontrado nuevos huéspedes. A principios de los 60, un compañero de clase trajo a la escuela una revista que había encontrado su padre. Recuerda la voz de otro hombre. Era una publicación neonazi, y ahí estaban, los mismos dibujos, las mismas narices, las mismas bolsas de dinero. Me quedé helado. Pensé, esto se suponía que había terminado, pero no había terminado. Solo se había escondido. Streicher estaba muerto, pero su sombra era muy, muy larga. La pregunta persistía, incómoda. ¿Un hombre como Streicher podría surgir hoy? La respuesta, tristemente, es que no necesita surgir, porque su verdadero legado no fue su persona, sino el método de simplificar el mal hasta convertirlo en un dibujo animado, de repetir una mentira hasta que se siente como una verdad, de gritar más fuerte que la razón. Ese método resultó ser terriblemente adaptable y perdurable. El silencio tras su muerte no era el fin de su historia, era solo el intermedio. Capítulo 11. La anatomía de una sombra. Adentrémonos ahora en el corazón de la oscuridad, no en los campos, sino en la mente del hombre que ayudó a hacerlos posibles. ¿Qué nos dice la sombra de Julius Streicher sobre la naturaleza del mal en la vida cotidiana? Él no era un genio del mal. Era, en muchos aspectos, profundamente mediocre. Un mal estudiante, un maestro fracasado, un soldado que encontró en la guerra un permiso para su brutalidad. Su genio, si se le puede llamar así, fue un genio negativo.
una habilidad casi perfecta para identificar los miedos y resentimientos más bajos de la gente común y darles una forma narrativa, un chivo expiatorio. No creó el antisemitismo alemán, le puso un altavoz. Su odio no era filosófico, era visceral. Mientras Hitler hablaba de razas y destinos históricos, Streicher hablaba de dinero y sexo. Él entendía que el prejuicio se alimenta de envidia económica y de miedos sexuales profundos. Sus historias de banqueros judíos robando al pueblo alemán y de judíos seduciendo a doncellas arias no eran discursos ideológicos, eran cuentos chinos para adultos, diseñados para provocar rabia y asco. Apelaba al estómago, no al cerebro. Era un arquetipo. Reflexiona la voz de un historiador, el fanático vulgar. Lo encuentras en todos los movimientos de odio a lo largo de la historia. El que no se molesta en pulir su mensaje. El que disfruta de la violencia por la violencia misma. En otro contexto, podría haber sido un inquisidor brutal quemando herejes o un líder de una turba de linchamiento. Su entorno nazi le dio una plataforma nacional, pero la esencia de Streicher es atemporal y universal. ¿Era un loco? Los psiquiatras en Nuremberg lo declararon sano. Su maldad no era producto de una psicosis, sino de una elección moral constante y deliberada. Eligió el odio porque el odio le daba poder. Le convertía de un maestro insignificante en un Gauleiter temido. Le daba un propósito. Su fe en su propia misión era tan fuerte que era inmune a la evidencia, a la razón e incluso a las consecuencias. Era la arrogancia del iluminado, mezclada con la crueldad del matón. Y quizás el aspecto más aterrador de su legado es cómo normalizó lo anormal, cómo tomó un prejuicio antiguo y lo empaquetó en un formato moderno y popular. Un periódico, una vitrina en la calle, una lección para niños. Hizo que el odio pareciera aceptable, incluso patriótico. Le quitó el estigma. Convirtió el crimen de pensamiento en un acto cívico. Al diseccionar su sombra, no encontramos a un monstruo mitológico. Encontramos a un hombre con una profunda necesidad de significancia, una envidia feroz y una total falta de empatía. Es una combinación peligrosamente común. Por eso su figura sigue siendo relevante, porque nos recuerda que las puertas del infierno no están guardadas por demonios con cuernos, sino por hombres mediocres con grandes megáfonos y almas pequeñas. La anatomía de su sombra es, en el fondo, un mapa de advertencia sobre las grietas en el alma humana, por donde puede colarse la barbarie. Capítulo 12. La última lección. Llegamos al final de nuestro viaje. De las aulas de Augsburgo al patíbulo de Nuremberg. La historia de Julius Streicher es una tragedia en múltiples actos, pero no una tragedia sobre él. Es una tragedia sobre el poder de las palabras descuidadas, de las mentiras consentidas, de los chivos expiatorios convenientes. Su vida es la última lección, la más dura. Nos enseña que el periodismo no es un juego, que las palabras no son solo sonidos, son armas. Pueden construir puentes o pueden cavar fosas comunes. Streicher eligió cavar. Usó su pluma no para informar, sino para deshumanizar. Y una vez que un grupo humano es despojado de su humanidad en la imaginación popular, cualquier acto de violencia en su contra se vuelve posible, incluso justificable. Nos enseña sobre la responsabilidad del consumidor de información. Las multitudes que compraban Der Stürmer a escondidas, que se congregaban alrededor de sus vitrinas rojas, no eran solo víctimas pasivas, eran cómplices por participación. Se estaban intoxicando voluntariamente. Hoy, en la era de la sobreinformación y las cámaras de eco digitales, esta lección es más crucial que nunca. ¿A qué voces damos clic?
¿Qué titulares compartimos? ¿Alimentamos el diálogo o el odio? Nos enseña, sobre todo, sobre la banalidad del mal. La frase de Hannah Arendt encuentra en Streicher un ejemplo perfecto. No era un genio siniestro. Era un hombre ordinario con defectos ordinarios, envidia, rencor, ambición, que fueron amplificados por una maquinaria política perversa. Su maldad no era profunda, era ancha, se extendía superficialmente, pero intoxicando todo lo que tocaba. Nos recuerda que el mal no siempre llega con un gran discurso. A veces llega con un chiste cruel, con un rumor, con una caricatura en un periódico barato. La última lección de Julius Streicher es una advertencia para la eternidad. Una advertencia para estar alerta, no solo contra los tiranos, sino contra los sembradores de odio que les allanan el camino. Para valorar la verdad, incluso cuando es incómoda. Para defender la humanidad del otro, incluso cuando es diferente. Para reconocer que la civilización es una capa fina y frágil, y que hombres con látigos, reales o metafóricos, siempre están esperando para rasgarla. Su historia termina en una horca. Pero nuestra historia, la historia del presente, continúa, y la elección de qué hacemos con sus lecciones depende de nosotros. Despedida. Y así, llegamos al final de este viaje por una de las biografías más oscuras del siglo XX. Ha sido un camino duro, lo sé, incómodo, pero profundamente necesario. Si has llegado hasta aquí, si has acompañado cada capítulo, significa que eres de esas personas que no le huyen a la historia, por espinosa que sea, que entiendes que recordar no es un acto de morbo, sino de defensa propia contra la repetición. Y por eso, de corazón, te doy las gracias. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu voluntad de mirar al abismo para entender mejor la luz. Este canal se ha convertido en una comunidad de curiosos, de escépticos, de gente que quiere entender el mundo desentrañando el pasado. Y eso es un lujo. Tu fidelidad es lo que permite seguir investigando, escribiendo y contando estas historias. Por eso te pido un último gesto de apoyo. Si este documental te ha hecho reflexionar, si crees que su mensaje es importante, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos contenidos. Déjanos también un comentario con tu opinión. ¿Cuál crees que es la lección más importante que deja la figura de Streicher? Comparte este video con alguien a quien le pueda interesar. Ayúdanos a que esta memoria y las lecciones que encierra llegue a más gente. La historia no es solo lo que pasó, es un espejo que nos muestra quiénes somos y en qué podemos convertirnos. Sigamos explorándola juntos. Un abrazo enorme y hasta el próximo video.